Hermanos, les invito a que puedan mantener su Biblia abierta en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 10. La lectura de la palabra ante el Señor también va a estar en parte del capítulo 11, del capítulo 10, los versos 1 al 22, y del capítulo 11, los versos 17 al 33. Voy a hacer una lectura bastante rápida, por eso es que es importante que ustedes tengan la Biblia abierta y después puedan seguir el sermón a medida que vamos avanzando en él. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor, vamos a pedir la dirección de su Santo Espíritu para cada uno de nosotros. Oremos. Señor y Dios, tu pueblo reunido con la intención de rendirte culto, nuevamente ora a ti. Ahora, Señor, para pedir de manera especial la luz, la dirección de tu Santo Espíritu, porque tu palabra va a ser leída y va a ser predicada. Señor, a través de ello también te adoramos, porque si hacemos esto es porque creemos, Señor, que tú hablas a tu pueblo a través de ella. Señor, por tanto, que tu Santo Espíritu abra nuestra mente, prepare, Señor, nuestro ser para recibir tu palabra, para meditarla, para profundizar en ella y para poder llevarla a cabo. Señor, que ese Santo Espíritu también convenza de pecado cuando sea necesario, pero también aliente, consuele, anime. Ten misericordia de mí, Señor, porque soy responsable delante de ti y delante de esta congregación de predicar tu palabra de manera fiel. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dice así la palabra del Señor, capítulo 10, versos 1 al 22. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de la serpiente. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que estamos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Consideren al pueblo de Israel como tal. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecieron a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo? No.
sino que cuando ellos ofrecen sacrificios lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Y el capítulo 11, verso 17 en adelante. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. De manera que unos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra. Amén. Amén. Sí, qué bueno. En el relato que leímos, parte del capítulo 10 y parte del capítulo 11, especialmente en el capítulo 10, el apóstol les recuerda a los corintios, les recuerda a la iglesia allí, a manera de advertencia, lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, luego de ser liberados del yugo de Egipto. Gran parte del pueblo pecó de idolatría, eso es lo que está recordando allí el apóstol Pablo, y también pecó de inmoralidad sexual. Producto de eso, el Señor trae juicio por medio de un ángel destructor, así lo dice la Escritura, así lo recuerda el apóstol Pablo, muriendo 23.000 personas. Y también otros mueren mordidos por serpientes. El apóstol Pablo está advirtiendo esto, ya que cosas similares a estas estaban ocurriendo en el seno de la iglesia, en este caso en Corinto. La iglesia de Corinto estaba en serios problemas. Había divisiones en el liderazgo y en la membresía. Se recuerdan que uno decía: no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, etc. La iglesia, fuera de esas divisiones en el liderazgo y en la membresía, existía mucha inmadurez. El apóstol Pablo les llama carnales a aquellos cristianos inmaduros. Les dice que tienen que tratarlo, él tiene que tratar a las personas, tiene que tratar a la iglesia como si fueran niños, espiritualmente hablando. A pesar del pecado en la iglesia, que era evidente, la disciplina no se llevaba a cabo. No había cuidado de la iglesia. Tenían problemas en el culto, además, había desorden en el culto. Y también el sacramento de la Santa Cena era mirado en menos. De manera explícita, el apóstol Pablo se refiere a esto último, es decir, a los problemas en la Santa Cena, justamente en el capítulo 10, capítulo 11, que quería compartir esta lectura. De todos estos problemas que habían en Corinto, quiero que nos concentremos hoy justamente en el asunto de la Santa Cena,
o de la mesa, a propósito del mensaje de hoy que lleva como título La Mesa Común. Y quiero poder compartir en tres segmentos esto, hablando del sacramento mismo de la Santa Cena, hablando por otro lado del beneficio del sacramento en particular y de los abusos o de participar de manera indigna de la mesa del Señor. Como primera cosa, en el texto que leímos, primero en parte del capítulo 10, el apóstol instruye a sus lectores a que se den cuenta o recuerden o lisa y llanamente tener claro el significado o el trasfondo de la mesa del Señor, de la Santa Cena. Deben saber, y de esto habla de manera explícita allí el apóstol, que participar de la copa y comer del pan significa, entre otras cosas, unidad, comunión. Comunión con el Señor y comunión con los hermanos en Cristo. Comunión con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. El comer, por tanto, comida ofrecida a los ídolos, hace a la persona partícipe, como dice de manera explícita también el texto de la carta, partícipe con los demonios. Y Pablo muestra la total inconsistencia de beber la copa de los demonios o comulgar, ¿no es cierto?, en ese sentido, con el paganismo, y comulgar también y beber la copa del Señor. Eso es provocar al Señor. Nosotros siempre, por tanto, debemos tener muy presente el significado de los sacramentos en general y de la Santa Cena del Señor en particular. Es más, debemos tenerlo muy presente ya que participamos de la Cena del Señor, en este caso, en esta iglesia, cada semana. Esto es vital. Y esto es de vital importancia para nosotros, para cada uno en particular, pero también colectivamente, ya que es un medio que Cristo mismo nos dejó para participar de los beneficios de su gracia. Esta es la razón de que, junto con la oración, junto con la palabra del Señor, se les llama medios de gracia a los sacramentos. Los sacramentos, por definición, son signos y sellos del pacto de gracia, son signos y sellos del pacto que el Señor hizo con su pueblo. Es decir, hay un signo, en el caso de la Santa Cena, por ejemplo, el pan, que apunta a algo, en este caso al cuerpo de Cristo. Y se define ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, como la cosa significada, a lo que apunta el sacramento o a lo que apunta el signo. En el caso de la cena, entonces tenemos el pan y el vino como signos del cuerpo y la sangre de Cristo. Para esto yo pedí ayuda a un hermano, al hermano Juan Calvino, que ya está fallecido, pero es nuestro hermano. Y nos enseña de una manera muy didáctica. Calvino explica así, esto dice que el sacramento le da al signo el nombre de la cosa significada. Y si Cristo llama al pan su cuerpo y al vino su sangre, nosotros debemos entender que allí Cristo está presente de manera espiritual. Pero esto no queda solo aquí, sino que nosotros comemos verdadera y espiritualmente de Cristo. Nos referimos luego, y nos vamos a referir muy pronto, al hablar de los beneficios, cuando hablamos de los beneficios que tenemos en el sacramento. Pero miremos cómo el apóstol Pablo en el texto enseña al respecto. Yo quiero aquí volver y ustedes me puedan seguir en la lectura del capítulo 10, los versos 3 y 4. El apóstol, escribiendo, les dice: todos también, refiriéndose al pueblo de Israel en el desierto, todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y la roca era Cristo. Fíjense que aquí aparentemente puede haber algo muy extraño, pero no lo es. El apóstol Pablo lo tenía claro. Los israelitas también lo tuvieron claro, diciendo que estaban bebiendo espiritualmente y estaban comiendo espiritualmente. Esa comida espiritual apuntaba al maná. Y la bebida espiritual apuntaba al agua que bebieron de la roca, pero en realidad estaba diciendo Pablo, y Pablo dice aquí, ellos comieron y se alimentaron, y bebieron espiritualmente. El apóstol entonces tiene claro que hay signos que existen para figurar
y representar el alimento y bebida espiritual. Son cosas que el apóstol estaba diciendo a la iglesia en Corinto. Miren, ustedes tienen que recordar esto. Son cuestiones que nosotros hoy día en la iglesia del siglo XXI debemos seguir recordando y teniendo muy presente. Nuevamente, nuestro hermano Juan Calvino nos puede ayudar al respecto. Y él dice, Dios, porque, perdón, alguien puede decir, bueno, ¿y por qué esto? ¿Por qué cosas que signifiquen algo? ¿Por qué? Juan Calvino lo entendió así. Dios, a causa de nuestra debilidad y dureza de corazón, hace que existan estos signos, en el caso de la Santa Cena, el pan y el vino, que son materiales, para figurar y representar el pan espiritual, Cristo mismo. O sea, el Señor, viendo de una manera muy sabia y soberana, por cierto, nuestra dureza espiritual para que podamos entender, Él deja y pone, en este caso en el signo del pan y del vino, su propia vida, su propio cuerpo, espiritualmente. Entonces, podemos decir que la mesa común, o que en la mesa común se lleva a cabo un acto de renovación del pacto, donde continuamente recordamos y hacemos firme nuestra profesión de fe delante de Dios. Sin embargo, hay aún más al respecto. Porque como dijimos, hay beneficios. No solamente está el sacramento como tal, sino que ese sacramento entrega beneficios. Dios permite que nosotros nos beneficiemos a través de ese sacramento que se nos comunica a nosotros. Quizás cuando hablamos de beneficios, y esto a mí me pareció importante poder reflexionar, cuando hablamos de beneficios nos puede sonar o parecer a algo optativo. Si usted tiene un beneficio, aquí tiene un beneficio, aquí tiene algo bueno. Alguien puede decir, sí, esto es bueno, pero nadie me obliga a tomar eso o a dejarlo, ¿verdad? Cuando hablamos que el sacramento también trae beneficios, entendiendo que algo es bueno y que es bueno en este caso el sacramento, no podemos decir exactamente lo mismo que decir, ¿saben? Yo si quiero lo tomo o si quiero no. ¿Por qué? Porque el sacramento y los sacramentos también son ordenanzas. En las palabras de la institución que están en el capítulo 11, que también leímos, el Señor Jesucristo en 2 ocasiones dice, hagan esto en memoria de mí. No dice, cuando ustedes gusten, háganlo. No dice el Señor Jesucristo, ¿saben qué? Cuando se les ocurra, háganlo, sino que hagan esto en memoria de mí. Alexander Archibald, en realidad, Archibald Hodge, hijo de Hodge papá, obviamente, de Carlos, de Charles, el autor de la teología sistemática. El hijo de él, ¿no es cierto?, tiene un comentario de la Confesión de Fe de Westminster y que también nos ayuda al hablar sobre la cena del Señor. Él dice al respecto de esta obligatoriedad, de esta ordenanza con respecto al sacramento. El sacramento fue designado para que se observe perpetuamente hasta el fin del mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque hay referencias frecuentes que se hacen de esta ordenanza en los escritos apostólicos que nos hablan de esa obligación de su observancia. De hecho, hermanos, hay datos en la iglesia apostólica donde los miembros que no participaban del sacramento, sin que nadie supiera, sin que los pastores supieran, eran sometidos a disciplina. Es decir, compartían del culto, compartían de los demás medios de gracia, compartían de la oración, compartían de la palabra del Señor, pero al momento de la comunión, al momento de la Santa Cena, se retiraban. Y esas personas eran disciplinadas. ¿Y eran disciplinadas por qué? Porque los pastores entendían, los ancianos entendían que eso era también una ordenanza. Vamos a ver las restricciones más adelante, pero en general nadie debería ausentarse, nadie debería apartarse de la cena del Señor si no hay motivos poderosos para ello. De hecho, cuando uno se acerca a la mesa del Señor, y lo vamos a ver enseguida, debe tener presente varias cosas, varias cuestiones que sopesar. Nos damos cuenta entonces que en este sentido despreciar el sacramento es pecaminoso. Digo en este sentido porque luego vamos a ver otra manera de despreciarlo comiendo la mesa del Señor indignamente. Es decir, los abusos que hay en la cena. Nuestra confesión de fe nos recuerda
respecto de los beneficios del sacramento lo siguiente. Dice en el capítulo 29, si no me equivoco, que habla de la Santa Cena, que fue instituido ¿para qué? Para sellar, y fíjense que esto es importante, en los verdaderos creyentes, los beneficios de Él. ¿Para qué? Para la nutrición espiritual y para el crecimiento de estos creyentes, de los verdaderos, en Él, en Cristo. Y para que sea una prenda, una garantía, un lazo de comunión con Cristo y de los unos con los otros como miembros de su cuerpo. Esto es importante, ¿por qué? Porque el sacramento va a sellar en los verdaderos creyentes los beneficios del pacto. Es decir, lo vamos a ver enseguida, no se pierdan en esto. ¿Podrían llegar a participar personas que no son verdaderos creyentes? Claro que sí, podrían llegar a participar. Que profesan falsamente su fe. Y en ellos no va a haber ningún beneficio, todo lo contrario. Como lo vamos a ver, van a haber maldiciones. De esto último, es a lo que se refiere el apóstol Pablo de manera explícita en la carta primera, ¿no es cierto?, que leímos, o parte de la carta, y me refiero a la comunión con Cristo y la iglesia. Por eso hace preguntas en tono de advertencia ante la idolatría presente entre ellos. Cuando dice esa copa de bendición por la cual damos gracias, no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Los versos 16 y 17 del capítulo 10. Pero los beneficios que se nos comunican a nosotros, no son solo unidad, no son solo comunión con Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra del Señor nos dice que en realidad somos unidos a Cristo mismo. Se nos da Cristo mismo. Y esa es la razón de que nos alegramos, esa es la razón de que debemos gozarnos al atestiguar alrededor de la Santa Mesa que hemos sido redimidos por el Señor. Ahora somos de Él. Y no solo eso, sino que permanece Él en nosotros y nosotros en Él. Nada, hermanos amados, nada que experimentemos fuera de esta verdad será beneficioso para nosotros. Hay un himno hermoso que dice, uno de sus, son 2 o 3 estrofas, pero el coro dice, ahora soy de Cristo y mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Y el coro repite una y otra vez, ahora soy de Cristo y mío es Él. Está este vínculo, esta comunión con el Señor, y eso es lo que nosotros debemos experimentar y a lo que apunta la cena del Señor. Es más, Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, una y otra vez se refiere a sí mismo como el pan de vida. ¿Se recuerdan? Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. No está hablando de que no te va a faltar el pan, no te va a faltar la comida en la mesa. Está hablando aquí en un sentido puramente espiritual. El que a mí viene no pasará hambre, y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. En este sentido, el sacramento, la Santa Cena, la mesa, la comunión que vamos a compartir más adelante, es un banquete único, sin igual, no tiene comparación. Y que a pesar de que nos sacia de una manera completa y abundante, porque se nos nutre con Cristo mismo, no podemos dejar de acudir a su mesa, porque el alma de sus hijos anhela ferviente y ardientemente tener comunión con su Señor. Cuando pensaba esto, dije yo, espero que sea una buena ilustración. Espero que sea una buena ilustración, y lo voy a decir. Esto de querer ir a Cristo, querer ir a la mesa, querer ir a la comunión, para poder tener un sano alimento, un buen alimento. A mí me gustan mucho las sopas, los caldos sobre todo, más que la sopa. Y cuando yo llego, no sé, un día de frío a la casa y hay un consomé de pollo, no de esas cuestiones de sobre, un consomé de pollo, se hizo ahí, ¿no es cierto?, hervir un tuto de pollo, o más de un pollo, no sé, ya da lo mismo. La cuestión es que está ahí, calientito, con una verdurita. Qué agradable es eso. ¿Usted, hermano, hermana, experimenta eso cuando se acerca a la mesa del Señor? Espero que haya sido buena la ilustración. En ese sentido, entonces, el sacramento es un banquete único. Somos saciados porque en Cristo encontramos
todo para nuestra vida. Y no solamente lo encuentra de a poquito, sino que en plenitud, completamente. Nuestro problema, y los problemas también que enfrentaban los hermanos en la iglesia de Corinto, aunque siempre uno mira a Corinto y mira la iglesia y dice, uno se consuela, ¿eh? Cuando lee la epístola, ¿no es cierto?, lee las cartas y dice, chuta, gracias Señor, porque muchas que tenían problemas. Pero nosotros no estamos exentos de esos problemas. Y de hecho, muchos de esos problemas, o algunos en particular, pueden estar presentes en la iglesia de hoy. Y creo que nuestro problema en la iglesia de hoy es que muchas veces, engañados por nuestro propio corazón, creemos que encontramos alimento en otros lugares. Ese alimento espiritual buscamos saciar nuestra sed, nuestra hambre en otros lugares. Siendo esto una verdadera necedad, una verdadera tontería, porque aquellos alimentos al final terminan siendo venenos, terminan siendo ponzoñas para nuestra alma, haciéndonos ídolos incluso de las bendiciones que el Señor nos da y no adorando al dador de esa bendición. Es la razón de las palabras de Cristo en Juan 6, versos 26 y 27, que dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Y el Señor le dice, ¿ustedes tienen hambre? ¿Ustedes quieren llenarse? Le dicen, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. ¿De qué comida estaba hablando Cristo? Estaba hablando del mismo. Y que Él se iba a dar a la iglesia, Él mismo, de esa comida. De esa comida en la que habla el Señor. Y de eso es lo que nosotros debemos alimentarnos. Así todo, con estos problemas que podemos tener, con estos problemas que vive la iglesia hoy día, nuestro Señor, lleno de gracia, nos invita y nos ordena una y otra vez a sentarnos a su mesa. Nos damos cuenta entonces que junto con fortalecer y nutrir nuestra fe en el sacramento, nos ejercitamos. ¿En qué? A propósito de los hábitos de gracia. Nos ejercitamos en el recuerdo de la muerte del Señor. Porque cuando anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga a juzgar, no significa otra cosa sino confesar con nuestra boca lo que nuestra fe ha entendido, lo que nosotros entendemos en el sacramento, que no es otra cosa que a través de la muerte de Cristo nosotros tenemos vida. Y parece esto una incongruencia, pero este es el tremendo milagro que hizo el Señor con la iglesia, que a través de la muerte de Cristo tú tienes vida. La muerte de Cristo es nuestra vida, la muerte de Cristo es mi vida y es la tuya. Otro hermano un poquito más antiguo que el hermano Juan Calvino, el hermano Agustín, decía así y exhortaba a la iglesia de esta manera: no preparéis vuestra garganta, sino disponed del corazón, porque para esto se nos ha dado la cena. Creemos en Jesucristo y así lo recibimos por fe. Cuando lo recibimos bien, sabemos lo que pensamos. Recibimos un pequeño pedazo de pan y quedamos saciados en el corazón. No prepare su garganta, no prepare su boca, decía Agustín. Y de esto es muy interesante como él lo plantea y como él lo enseña a propósito de los abusos que vamos a ver enseguida. Los abusos que pasaban allí en Corinto. Me acordé también a propósito de estos símbolos, de los signos y sellos y las cosas que representan, cuando en el Antiguo Testamento el profeta decía, circunciden el prepucio de su corazón. Claro, hay una marca física, pero hay algo que pasa en el interior. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Circunciden el prepucio de su corazón. Parece muy raro, eso muy extraño. Pero es la realidad y el profeta lo hacía así. Miren, preocúpense de su corazón, de que su corazón sea tratado por el Señor. El sacramento de la Santa Cena, estrictamente, hermanos, nos aviva. El sacramento de la Cena del Señor revitaliza a la iglesia, tanto en lo individual como colectivamente. Así que si usted, hermano, hermana, siente que su vida espiritual está apagada, que su vida espiritual está floja, sin gracia, como quiera llamarle, acuda al Señor. Pero no solo en lo secreto. Ya hemos visto que eso debe ser así.
Porque hemos visto y hemos estudiado y se ha predicado sobre la oración privada, la lectura privada y la meditación privada. Pero eso no tiene que quedar allí, sino que sobre todo usted acuda al Señor en el cuerpo de Cristo. Acuda al Señor con la iglesia, en la iglesia. Recuerde que el Señor no nos enseñó a orar y no te enseñó a orar Padre mío, sino que Padre nuestro. No nos enseñó a orar ni a ti ni a mí a pedir, no me dejes caer en la tentación y líbrame del mal, sino que no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Es verdad que debemos tener comunión en lo particular, pero al final todo apunta a un sentido de cuerpo, y eso no está exento del sacramento. Usted, hermano, no será edificado, usted no será confrontado, no será restaurado por la predicación de la palabra del Señor en los secretos de su pieza, ni en su casa, sino que en la asamblea de los santos. Usted no será vivificado por Cristo a través de su cuerpo y su sangre, la Santa Cena estoy hablando, en su casa. A menos que esté enfermo y que usted pida, no he podido asistir al culto en un mes porque estoy enfermo, por favor vengan. Acudirán los ancianos allá y compartirán la cena del Señor allí, pero esto no se da comúnmente, porque el Señor, el mandamiento del Señor, en este caso la ordenanza, es a que esto se viva y esto lo vivamos como iglesia. Quiero terminar este punto con una breve reflexión que encontré anotada dentro de mis apuntes. Lo malo es que no anoté la fuente, no es mía la reflexión, no anoté la fuente, pero quiero hoy día hacer la mía esta reflexión y espero que también la hagan suya, porque creo que encierra todos los beneficios de este sacramento para quienes somos hijos del Señor. Dice así: en el jardín, justo en el momento de la caída, existió un toma y come. Pero ese toma y come, que fue de parte de Satanás a Adán y Eva, nuestros primeros padres, significó separación, significó rebeldía, significó expulsión, significó enemistad y terminó en muerte. Ellos comieron contra la voluntad de Dios y fueron malditos. Por otro lado, el Verbo hecho carne, Jesús, le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy: toma, come, este es mi cuerpo. En esa institución del sacramento estaba revirtiendo las palabras del diablo en el jardín. Esta invitación de Cristo para ti, para mí, para la iglesia, y la participación con fe en completa dicotomía con lo que sucedió en el jardín, implica unión, reconciliación, restauración, amistad y termina en vida. Así de misericordioso es nuestro Señor. Y debemos pasar al tercer y último punto, que tiene que ver con el desprecio de la mesa del Señor. Como recordamos en la introducción, uno de los tantos problemas en la iglesia de Corinto eran las divisiones entre los hermanos. El apóstol exhorta a la iglesia a la unidad. Sin embargo, esto solo puede darse, el contexto de unidad puede darse cuando la iglesia vive en un contexto de amor fraternal. Si no, no va a haber nada que pueda lograr esta unidad en el espíritu. Y esto es algo que estaba bastante descuidado en aquella iglesia, estaba bastante descuidado en aquella membresía. Justo antes de las palabras de la institución de la Cena del Señor, ahí en el capítulo 11 de la carta primera a los Corintios, el apóstol Pablo se refiere a los problemas de falta de amor fraternal y que estaban causando un profundo daño a esa comunidad de cristianos. Se hizo común, como la gran mayoría de ustedes creo que saben, que entre los primeros cristianos incluso llegó a ser una marca distintiva de la iglesia, la celebración de los llamados ágapes, que eran comidas comunitarias o las fiestas del amor. Y terminaban cada una de estas comidas, de estos ágapes, con la celebración del sacramento de la cena. En estas reuniones los cristianos, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué ejercitaban? Se mostraban el amor unos a otros, el amor de Cristo, compartiendo de una manera, y este amor era compartido de una manera patente, palpable, sentándose en la misma mesa, compartiendo los alimentos y terminando con la celebración de la Santa Cena.
Sin embargo, no faltó mucho tiempo, no pasó mucho tiempo en que estas fiestas se desvirtuaran y se comenzara a discriminar, especialmente a los hermanos pobres. En el caso de la iglesia de Corinto, esto se hacía evidente en que los que eran ricos no esperaban a los obreros. Si ustedes leen allí, ¿no es cierto?, los primeros versos que leímos del capítulo 11, 17 en adelante, no esperaban a quienes eran pobres, a los obreros o más pobres, sino que se adelantaban a comer. Y se comían, y si no se comían todo, dejaban muy poco. ¿Y qué implicaba esto? Como dice el apóstol allí, algunos quedaban con hambre. Es más, algunos que llegaban y se adelantaban, se tomaban el vino y se emborrachaban. Y el apóstol, esta cuestión en realidad le indignaba y lo denuncia. Es también en este contexto que el apóstol les advierte entonces a no comer el pan y beber de la copa de una manera indigna. El apóstol dice, si ustedes hacen eso y se acercan a la mesa, van a tener problemas. Y no van a tener problemas conmigo, van a tener problemas con quien es el anfitrión de la mesa. Porque es un contrasentido, hermanos, acercarse a la mesa de la comunión teniendo desprecio por aquellos que son uno con Cristo. Por eso agrega el apóstol, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. ¿Cuál es la razón? Porque el que se acerca a la mesa despreciando a su hermano, desprecia a quien es parte del cuerpo de Cristo. La Reina Valera 1960, en Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto, esta es una de las primeras razones, y quizás en el contexto de la carta, de que uno no puede ni debe acercarse a la mesa de comunión. Si usted tiene algún problema con su hermano, es más, si usted tiene un problema a lo mejor, entre comillas, con la iglesia en general, que eso es muy raro. Generalmente le echamos la culpa de nuestros problemas espirituales a la iglesia. Eso es extrañísimo. Lo más probable es que usted pueda tener problemas con personas individuales. Dice el apóstol, si ustedes tienen estos dramas, no se acerquen a la mesa. Porque quien así procede, sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Así todo, no podemos pensar que solo esta es la manera de despreciar o acercarse a la mesa del Señor de manera indigna. Cualquiera que esté viviendo en pecado, es decir, practicando un pecado, debe apartarse de la mesa, ya que no solo está pecando contra Dios, sino contra el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, esto se deriva de del mismo texto que nosotros leímos. O sea, no puede ser solamente ese pecado lo que ofende al Señor y de alguna manera mancillar la mesa del Señor. Ese pecado cualquier pecado afecta no solamente la vida individual, sino que también la vida comunitaria. Ahora, para que esto sea más claro aún, la Escritura nos dice que el comer el pan y el beber la copa sin entender lo que hace, tiene graves consecuencias presentes. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice cuando en el verso 29 y 30 del capítulo 11, dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Es importante entonces, para nuestra salud espiritual, examinarnos antes de participar de la mesa del Señor. Y esto es aplicable tanto para aquellos que son del Señor, como para quienes se engañan a sí mismos pensando que son de Cristo. Los primeros, quienes son del Señor, si se llegan a la mesa sin querer dejar un pecado en particular, sufrirán las consecuencias de ello, que son, por cierto, temporales, no son eternas, pero consecuencias. La Biblia nos dice, la palabra del Señor nos dice que allí sucedía que había muchos débiles y enfermos. Está hablando cosas del cuerpo, no está hablando solamente de una debilidad espiritual. Es más, algunos habían muerto. La Biblia, hermanos, y a veces nos cuesta, yo creo que no entenderlo, sino que nos cuesta asimilar estas cosas, que el Señor habla
en la Biblia muchas veces de los juicios temporales que Él trae sobre su pueblo por misericordia. Por misericordia. Son juicios temporales. El Señor puede pedir tu vida hoy día, trayendo juicio a tu vida hoy día. Pero eso no significa que te vas a perder. 23.000 murieron, dice la Escritura. En otro lado, no sé cuántos, no recuerdo, pero murieron mordidos por serpientes. En una ocasión se abrió la tierra y se tragó a muchas personas. Son juicios temporales. Y el Señor está advirtiendo, y el apóstol está tomando, ¿no es cierto?, en este caso la palabra del Señor, diciendo y advirtiendo a la iglesia. Es importante entonces que nuestra salud espiritual esté firme en esto y examinarnos antes de participar de la mesa del Señor. Los segundos, el segundo grupo de personas, porque recordemos que en la iglesia hay trigo, pero también hay cizaña. Y las advertencias también van hacia ellos. Los segundos sí serán malditos por profanar el cuerpo de Cristo. Agustín enseña al respecto diciendo que Cristo, hablando, ¿no es cierto?, de esto de Cristo por medio de la Escritura, cuando advierte que el que no permanece en mí y aquel que en que yo no permanezco, no piense, dice Agustín, ni se gloríe de comer mi carne y beber mi sangre. O sea, este es un requisito, el requisito base. Cristo permaneciendo en el hombre, en la mujer, y la comunión al revés, Cristo en mí y yo en Él. Juan Calvino, por su parte, escribió lo siguiente también para enseñarnos. Para otros el sacramento se convierte en un veneno, porque al igual que el alimento corporal encuentra al estómago en mal estado y se intoxica más aún, haciendo más daño que provecho, así también este alimento espiritual, al caer en un alma cargada de malicia y perversidad, se precipita en mayor ruina y desventura. No por culpa del alimento, no por culpa del pan, sino porque nada es limpio para los impuros e infieles. Alguien puede preguntarse con buena razón y con justa razón, bueno, ¿y qué pasó con Judas? ¿Acaso no participó justamente cuando Cristo estaba instituyendo la Santa Cena? ¿Participó de ahí? ¿Estuvo en la cena ante el Señor? ¿Estuvo sentado a la misma mesa? Agustín también nos enseña y dice, en la institución de la cena, todos los demás discípulos comieron el pan que era Jesucristo, pero Judas comió el pan de Jesucristo. ¿Me siguen? Todos los demás comieron el pan que era Cristo, era el mismo Cristo, pero Judas comió el pan, solamente el signo, el pan de Jesucristo, porque no había fe en Él, había un corazón infiel. La mesa del Señor no es cualquier mesa. Allí acuden quienes somos sus hijos y son excluidos de la mesa los profanos y los mundanos. Dios advierte a quienes de manera temeraria quieren mofarse de su santidad a que no se acerquen a la mesa. Calvino insiste en esto y dice, los impíos pueden hacer con la boca profesión de vida cristiana, pero en su propia vida lo niegan. Ellos solo comen y beben el signo, ya que no son miembros de Cristo ni de su cuerpo. No se puede ser miembro de Cristo, terminan y miembro de una ramera. Así de duro. Así, hermanos, el sermón visible de la Santa Cena, porque no es otra cosa que eso, nos lleva de la vida a la muerte. Perdón, de la vida a la vida, decía Agustín también. Quienes son hijos del Señor ya tenemos vida en Cristo y nos lleva a una vida más abundante aún, o de la muerte a la muerte. A quienes no tienen vida espiritual, si participan de la cena, serán condenados por el Señor, condenados por ese mismo pecado. Y si quedara alguna duda sobre quiénes son los que deben participar de la mesa del Señor y quiénes quedan excluidos, el amado Catecismo de Heidelberg, en su pregunta y respuesta 81, hace justamente esta pregunta: ¿quiénes son los que deben participar de la mesa del Señor? Y la respuesta dice: tan solo aquellos que se duelan verdaderamente de haber ofendido a Dios con sus pecados, confiando en ser perdonados por el amor de Cristo, y que las demás flaquezas quedarán cubiertas con su pasión y muerte.
y que también desean fortalecer más y más su fe y mejorar su vida. Pero los hipócritas y los que no se arrepienten de verdad comen y beben su propia condenación. Qué didáctico y qué hermoso el trabajo de estos hermanos que nos dejaron tantos siglos atrás. Hermanos, terminando, debemos aseverar que el Señor hoy nos ha recordado de la suficiencia de Cristo para nuestra vida y cómo Él se nos comunica no solo por medio de su palabra predicada, sino por medio de ese sermón visible que es el sacramento de la Santa Cena. Teniendo en cuenta sus advertencias, teniendo en cuenta también sus amenazas, hermanos, acudamos a Él en plena certidumbre de fe para ser avivados, para ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor y Dios,